no llegaste aquí por casualidad. Hay un propósito eterno latiendo en este instante, una voz que no grita pero que atraviesa el alma, una presencia que no se impone pero que transforma todo lo que toca. Y hoy esa voz te susurra con amor, sanado por la gracia de Dios, no como una frase bonita, sino como una verdad que comienza a cumplirse en tu vida desde este momento. Porque lo que está escrito en Tito 3:6 no es solo historia, es una declaración viva. Dios derramó su espíritu abundantemente, no con medida, no con condiciones humanas, no esperando que fueras perfecto, sino por amor, por misericordia, por decisión divina. Y si Él derramó, es porque sabía que lo necesitabas, que había partes en ti que solo podían ser restauradas por lo que viene del cielo. Escucha bien. Dios te está hablando ahora mismo, en medio de tus pensamientos, en medio de tus luchas, en medio de lo que nadie más ve. Él te dice, yo no me olvidé de ti, yo no he ignorado tu dolor, yo he visto cada lágrima que cayó en silencio, y hoy te digo que mi gracia es suficiente para sanarte. Hubo un momento en la vida del rey David en el que todo parecía perdido dentro de él. Había fallado, había caído, había sentido el peso de sus errores. Pero en lugar de esconderse para siempre, levantó su voz y dijo, «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renuévame por dentro». Y ahí ocurrió algo poderoso. No porque David fuera fuerte, sino porque Dios es restaurador. Porque cuando alguien reconoce su necesidad, el cielo responde con gracia. Y hoy no es diferente. Hoy Dios no está mirando tu pasado para condenarte. Está mirando tu presente para restaurarte. Está extendiendo su espíritu como un río que quiere entrar en cada rincón seco de tu vida. En esas áreas donde ya no había esperanza, donde pensabas que nada podía cambiar. Ahí mismo quiere comenzar algo nuevo. Recuerda a aquella mujer que durante años sufrió en silencio. Nadie pudo ayudarla, nadie pudo sanarla. Hasta que decidió acercarse a Jesucristo, no con fuerza, no con argumentos, sino con fe. Tocó su manto, y en ese instante todo cambió. No fue solo su cuerpo el que fue restaurado, fue su dignidad, su identidad, su vida entera. Así obra la gracia. No llega a cubrir heridas, llega a sanarlas profundamente. Y hoy Dios te dice algo claro. Así como sané antes, también te estoy sanando ahora. Así como restauré vidas, también estoy restaurando la tuya. No importa cuánto tiempo llevas cargando ese peso. No importa si otros no entienden tu lucha. Dios sí la entiende. Y no solo la entiende. Ya comenzó a obrar en medio de ella. Tal vez has sentido que no puedes más, que hay batallas internas que te desgastan, y que hay recuerdos que duelen, que hay silencios que pesan. Pero escucha esto con tu corazón abierto. No tienes que seguir viviendo así, porque la gracia no es un concepto, es una intervención divina. Es el Espíritu de Dios tocando lo que nadie más puede tocar. Mira tu vida con nuevos ojos, porque lo que parecía el final, en realidad era el punto donde Dios comenzaría a derramar algo mayor. Cada caída no fue el cierre de tu historia, fue el lugar donde la gracia decidió encontrarte. Y cuando la gracia te encuentra, no te deja igual. Te levanta, te limpia, te renueva y te da una nueva dirección. Hoy estás siendo alcanzado. Hoy estás siendo restaurado. Hoy estás siendo sanado por la gracia de Dios. Aunque aún no lo veas completo, aunque el proceso apenas esté comenzando, ya hay algo moviéndose dentro de ti, algo que no viene de tus fuerzas, sino del cielo. No te desconectes. No apagues esta voz, porque Dios sigue hablándote. Y mientras Él habla, algo en ti se alinea, algo en ti sana, algo en ti vuelve a vivir. Aférrate a esta verdad. Camina con ella. Respira con ella. Porque no es una emoción pasajera, es una obra divina en proceso. Y lo que Dios comienza, lo termina. Y lo que Él sana, nadie lo vuelve a herir igual. Y lo que hoy está tocando en tu vida, será mañana un testimonio vivo de su amor, porque cuando la gracia de Dios se derrama, no hay herida que resista, no hay oscuridad que permanezca.
No hay historia que no pueda ser transformada. Y mientras sigues aquí, mientras no te has ido, hay algo más profundo ocurriendo de lo que imaginas. Porque cuando el alma decide quedarse, es porque Dios ya comenzó a hablarle. Y si Él empezó a hablarte, es porque hay algo en ti que está despertando. Escucha esto con calma. No corras, no te distraigas, porque este momento es sagrado. Dios no solo quiere tocar lo que te duele, quiere mostrarte quién eres cuando su gracia te alcanza por completo. No eres lo que te pasó, no eres lo que otros dijeron, no eres tus errores. Eres alguien sobre quien fue derramado el Espíritu de Dios, tal como lo declara Tito 3:6, abundantemente, sin medida, sin límites. Hay una historia que revela esto con una claridad profunda. La historia del hijo pródigo. Un joven que lo tenía todo, pero decidió alejarse, perderlo, tocar fondo, quedarse vacío, solo, sin fuerzas. Y cuando ya no quedaba nada, cuando ni siquiera podía sostener su propia dignidad, tomó una decisión. Volver. No volvió perfecto. No volvió con respuestas. Volvió con el corazón roto. Y eso fue suficiente. Porque cuando el padre lo vio a lo lejos, no lo rechazó, no le reclamó, no le recordó su pasado. Corrió hacia él, lo abrazó, lo restauró, lo vistió nuevamente. Lo llamó hijo otra vez. Así es Dios contigo. No está esperando que te arregles para amarte. Te ama para restaurarte. Hoy Dios te dice, no importa cuán lejos sentiste que estabas, mi gracia llega más lejos todavía. No importa cuán profundo caíste, mi amor es más profundo aún. Y en ese encuentro, algo cambia. No porque tú lo lograste, sino porque Él decidió levantarte. Tal vez hay cosas en tu vida que aún no entiendes, procesos que duelen, silencios que inquietan, pero incluso en medio de eso, Dios sigue obrando. A veces no lo hace con ruido, lo hace en lo invisible, en lo profundo, en lo que nadie ve. Pero ahí es donde nacen las transformaciones reales. Mira a José. Fue traicionado, vendido, olvidado. Pasó por momentos donde parecía que Dios estaba en silencio. Pero en realidad, Dios estaba preparando algo mayor. Cada herida, cada espera, cada injusticia, no lo destruyó, lo formó. Y llegó el día donde todo lo vivido tuvo sentido. Así también en tu vida, nada ha sido en vano. Incluso lo que dolió, incluso lo que te hizo llorar en silencio, incluso lo que pensaste que te rompió, Dios lo está usando para construir algo más fuerte, más profundo, más verdadero. Y mientras escuchas esto, hay algo que debes permitir. Suelta la carga. Deja de pelear solo. Deja de intentar sanar con tus propias fuerzas, porque no fuiste llamado a sobrevivir. Fuiste llamado a vivir bajo la gracia. Respira. Siente este momento. Porque no es solo un mensaje, es un encuentro. Dios te está encontrando justo donde estás, no donde deberías estar, sino donde realmente estás. Y desde ahí comienza a levantarte. Hoy no termina aquí. Hoy apenas empieza algo nuevo, algo que no se apoya en emociones pasajeras, sino en una verdad eterna. Estás siendo sanado por la gracia de Dios. Paso a paso, día a día, en lo visible y en lo invisible. Y mientras sigas escuchando, mientras tu corazón siga abierto, algo seguirá cambiando dentro de ti. Algo seguirá tomando forma. Algo seguirá alineándose con el propósito de Dios. Porque cuando Él habla, la vida responde. Y hoy, Él sigue hablándote. Y mientras tu corazón sigue atento, hay algo que Dios quiere hacer aún más profundo. No solo tocarte, sino marcar este momento como un antes y un después. Porque hay instantes que parecen simples, pero en realidad son decisiones eternas disfrazadas de segundos. Y este puede ser uno de ellos. Imagina a un hombre que durante 38 años vivió esperando. No un día, no una temporada, casi toda una vida cargando una misma condición, viendo pasar oportunidades, viendo cómo otros avanzaban mientras él seguía en el mismo lugar. Ese hombre estaba junto a un estanque, con la esperanza de ser sanado. Pero siempre alguien llegaba primero. Y un día, sin aviso, sin ceremonia,
sin que él lo estuviera buscando directamente. Apareció Jesucristo, y lo más impactante no fue solo el milagro, fue la pregunta: ¿quieres ser sano? Porque a veces nos acostumbramos tanto al dolor que olvidamos cómo sería vivir sin él. Y ese hombre respondió desde su realidad, desde su limitación. Pero Jesús no necesitaba una respuesta perfecta, solo un corazón dispuesto. Y en un instante, lo que no cambió en 38 años, cambió. Se levantó, caminó, comenzó una nueva historia. Así obra la gracia. No necesita décadas cuando decide manifestarse. No necesita condiciones ideales. No necesita que todo esté perfecto. Solo necesita encontrarte dispuesto. Y hoy Dios vuelve a hacer esa misma pregunta en lo profundo de tu ser. ¿Quieres ser sano? No superficialmente, no por momentos, sino verdaderamente libre, verdaderamente restaurado, verdaderamente renovado. Porque la gracia que fue derramada, como dice Tito 3:6, no fue poca, fue abundante, suficiente para alcanzar cada rincón de tu vida. Hay otra historia que parece pequeña, pero encierra una verdad poderosa. La de un ciego llamado Bartimeo. Él no veía, pero escuchó que Jesús pasaba cerca, y comenzó a gritar, no con elegancia, no con perfección. Gritó con necesidad, con desesperación, con fe: «¡Ten misericordia de mí!». Y la gente intentó callarlo, como muchas veces el mundo intenta silenciar tu fe, tu esperanza, tu búsqueda. Pero él gritó más fuerte, y en medio del ruido Jesús se detuvo. Eso es impresionante. El cielo se detiene cuando alguien clama con el corazón. Y cuando lo llamaron, Bartimeo hizo algo clave: soltó su capa. Dejó atrás lo que lo identificaba como ciego. Dejó atrás su pasado y corrió hacia su milagro. Hoy Dios te está diciendo: suelta lo que te ata. Suelta lo que te define por el dolor. Suelta lo que te recuerda constantemente lo que fuiste, porque lo que viene no se parece a lo que viviste. Tal vez hay pensamientos que te dicen que no vas a cambiar, que siempre será igual, que ya es tarde, pero eso no viene de Dios, porque cuando Dios habla, habla vida, habla futuro, habla restauración. Él no se mueve por lo que tú ves, se mueve por lo que Él ya decidió hacer. Y hay algo más, algo que no puedes ignorar. Muchas veces la sanidad no comienza cuando todo cambia afuera, comienza cuando algo cambia dentro. Cuando decides creer otra vez, cuando decides levantarte aunque no tengas todas las respuestas, cuando decides caminar aún con dudas, ahí empieza la transformación. Mira a Pedro. Caminó sobre el agua, no porque fuera perfecto, sino porque creyó en medio de lo imposible. Y cuando empezó a hundirse, no fue rechazado, fue sostenido, porque así es Dios. No te deja caer sin extender su mano. Hoy esa mano está extendida hacia ti, no para juzgarte, sino para levantarte. No para señalarte, sino para afirmarte. Y mientras escuchas, algo se fortalece dentro de ti. Algo que tal vez estaba débil, algo que tal vez estaba apagado, pero que ahora comienza a encenderse otra vez. No es casualidad que sigas aquí. No es coincidencia que estas palabras estén llegando a tu corazón. Es gracia, es dirección, es Dios marcando tu vida con algo nuevo. Y aunque todavía no veas todo claro, aunque el proceso continúe, hay una verdad que ya está activa en ti. Una verdad que no depende de lo que sientas, sino de lo que Dios declaró. Estás siendo sanado por la gracia de Dios, y lo que Él empieza, nadie lo detiene. Sigue, no te detengas ahora, porque lo que viene es aún mayor. Lo que Dios quiere hacer en ti apenas está comenzando. Y cada palabra que escuchas está preparando tu corazón para recibirlo. Y ahora, mientras sigues aquí, hay una historia que no solo se escucha, se siente, porque tiene el peso de lo imposible transformado por la gracia. Había una tumba cerrada, una piedra pesada, un ambiente lleno de llanto, y un nombre que todos ya daban por terminado: Lázaro. 4 días, no horas, no minutos. 4 días en silencio absoluto, donde la esperanza humana ya no tenía argumentos, donde todo parecía haber llegado a su final definitivo. Y en medio de ese escenario donde nadie esperaba nada,
apareció nuevamente Jesucristo. Lo primero que hizo no fue correr, no fue apresurarse. Miró, sintió y lloró. Eso es profundo, porque Dios no es ajeno a tu dolor. Él lo siente contigo. Pero luego de ese momento, dio una orden que rompía toda lógica: quiten la piedra. Y aunque había dudas, aunque había miedo, aunque todo parecía absurdo, obedecieron. Entonces vino la voz, una voz que no depende del tiempo, ni de la muerte, ni de lo que parece irreversible. Una voz que atraviesa lo imposible: «Lázaro, sal fuera». Y lo que estaba muerto respondió. Lo que estaba terminado comenzó de nuevo. Lo que estaba sellado se abrió. Esa es la gracia. No llega cuando todo está bien. Llega cuando todo parece perdido. Y hoy Dios te está diciendo algo que tal vez nadie más se ha atrevido a decirte. Eso que tú crees que ya murió, yo lo puedo levantar. Ese sueño que enterraste, esa parte de tu corazón que dejaste de sentir, esa esperanza que apagaste, yo la vuelvo a llamar a la vida. Tal vez llevas tiempo sintiéndote así, como si algo dentro de ti estuviera en una especie de tumba emocional, como si hubieras aprendido a vivir sin ilusión, sin fuerza, sin ganas. Pero escucha esto con claridad. Dios no llega tarde. Llega en el momento exacto para mostrarte que Él sigue teniendo la última palabra. Porque lo que está escrito en Tito 3:6 no es teoría, es poder activo. Dios derramó su espíritu abundantemente. Y ese espíritu no solo consuela, resucita lo que parecía perdido. Pero hay algo más en esta historia. Algo clave. Después de que Lázaro salió, todavía estaba atado. Aún tenía vendas. Aún cargaba señales de lo que había sido. Y Jesús dijo: desátenlo y déjenlo ir. Porque Dios no solo te levanta, también te libera. Hoy estás saliendo paso a paso. O tal vez lento. Tal vez sin entender todo. Pero ya no estás donde estabas. Y aunque aún haya cosas que se están soltando en tu vida, ya no perteneces a la tumba. Perteneces a la vida. Y aquí es donde todo cobra sentido. Porque no se trata solo de escuchar. Se trata de recibir, de creer, de permitir. Dios ya hizo su parte. Derramó su gracia. Abrió el camino. Habló sobre tu vida. Ahora te invita a caminar en esa verdad. No mires más la piedra. No mires más el pasado. No mires más lo que parecía final. Porque algo nuevo está ocurriendo dentro de ti. Algo que no depende de tus fuerzas, sino del poder de Dios obrando en silencio, pero con firmeza. Hoy no eres el mismo. Aunque aún estés en proceso, ya hay vida donde antes había silencio. Ya hay luz donde antes había oscuridad. Ya hay esperanza donde antes había resignación. Y aunque el mundo no lo vea todavía, aunque otros no lo entiendan, tú lo estás sintiendo. Algo cambió. Algo se movió. Algo empezó. Porque cuando Dios habla, todo responde. Y hoy Él ha hablado sobre ti. Te ha llamado por tu nombre. Te ha sacado de lo que te retenía. Y te ha recordado una verdad que nadie puede quitarte. Que no es temporal, que no es frágil, que no depende de circunstancias. Estás siendo sanado por la gracia de Dios. Y lo que Él está levantando en ti no volverá a morir igual. Hubo una vez un hombre llamado Naamán, un hombre importante, respetado, con poder, pero con una condición que nadie podía ocultar. Tenía lepra, y aunque por fuera parecía tenerlo todo, por dentro cargaba una realidad que lo consumía poco a poco. Escuchó que en Israel había un profeta, alguien a través de quien Dios podía obrar, y decidió ir. Pero cuando llegó, no encontró lo que esperaba. No hubo ceremonia, no hubo espectáculo. Solo una instrucción simple: ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Y eso lo incomodó, porque esperaba algo más grande, más visible, más impactante. Y por un momento estuvo a punto de irse, a punto de perder su milagro, solo porque no entendía el proceso. ¿Y cuántas veces pasa lo mismo? Queremos que Dios actúe de cierta forma, en cierto tiempo, bajo nuestras condiciones. Pero la gracia no se adapta a nuestro orgullo. Nos invita a la obediencia. Naamán finalmente decidió hacerlo. Se sumergió una vez, nada; 2 veces, nada; 3, 4, 5, 6, aún nada visible.
Pero en la séptima vez, cuando parecía repetición, cuando parecía que no pasaba nada, algo cambió. Salió completamente sano. Y esto tiene una profundidad inmensa, porque a veces el milagro no está en el primer intento, está en la constancia, en la fe que sigue aunque no vea resultados inmediatos, en la decisión de obedecer incluso cuando no se entiende todo. Hoy Dios te está diciendo: no te detengas en la sexta vez, no te rindas cuando estás más cerca de lo que imaginas. No abandones el proceso solo porque aún no ves el resultado completo. Y si has llegado hasta aquí, no es solo porque escuchaste un mensaje, es porque algo dentro de ti fue tocado, algo se movió, algo comenzó a sanar. Tal vez no tienes todas las respuestas, pero sí tienes una certeza: Dios te habló. Este espacio no es solo un canal, es un lugar donde el alma encuentra descanso, donde la fe se levanta cuando parecía apagada, donde la voz de Dios sigue llegando en medio del ruido del mundo. Y así como hoy sentiste paz, dirección, o incluso una lágrima que sanó por dentro, hay muchos más momentos preparados para ti, muchas más palabras, que pueden sostenerte en los días difíciles y recordarte quién eres en Dios. Por eso, si esta palabra tocó tu corazón, quédate. Haz parte de esta familia. Suscríbete a La Voz que Consuela y permite que cada mensaje siga siendo ese susurro de Dios en tu vida, ese recordatorio constante de que no estás solo, de que hay propósito, de que hay gracia abundante derramada sobre ti, tal como lo revela Tito 3:6.